Y le voy a pedir por favor que saque su Biblia, si es posible ponerse de pie. Váyase al capítulo 4 de la epístola a los Hebreos. Vamos a estar viendo esa sección. Nuestra serie, la serie de los Hebreos, puestos nuestros ojos. ¿Puestos nuestros ojos en quién? En Cristo Jesús. Y esta tarde vamos a ver un tema, es descanso para nuestras almas. Vamos a estar leyendo de los versos 1, quizá en su boletín dice hasta el 10, pero es hasta el 11, yo me equivoqué, ¿ok? Entonces, versos 4, 1 al 11, y vamos a estar leyendo ahí. Hebreos 4, 1 al 11 dice así: temamos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de ustedes perezca quedándose atrás, porque también a nosotros, como a ellos, nos ha sido anunciada las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Pero los que hemos creído sí entramos, pero los que hemos creído sí entramos en el reposo, como él ha dicho: como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Aunque sus obras quedaron terminadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Dios en el séptimo día de todas sus obras. Y ahora otra vez dice: jamás entrarán en mi reposo. Puesto que falta que algunos entren en el reposo, ya que aquellos a quienes primero les fue anunciado no entraron a causa de la desobediencia. Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David: hoy, después de tanto tiempo, como se ha dicho, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no se hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía un reposo para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Amén. Padre, te damos las gracias, te pedimos que ahora nos ayudes a entender, a aplicarlo a nuestra vida y poder encontrar ese reposo que tú tienes para nuestras almas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Constantemente estamos siempre pensando, ¿no? en que a veces en la Biblia hay cosas que nos gustan, ¿verdad que sí? Hay versículos en los cuales me gusta leer bastante. Y algunos de nosotros hasta llegamos a memorizarnos esos versos, ¿verdad que sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad que sí? Todo lo que pidieres en el nombre de Jesús les será dado, y cosas así, ¿verdad que sí? Incluso, ¿sabía usted que hay libros que han escrito personas que dicen, 365 promesas, ¿verdad que sí? Una para cada día, y nos gusta leer esos versos. Pero déjeme decirle que en las Escrituras también hay porciones en las cuales no nos gustan mucho, ¿verdad que no? Como hay una que a veces no me gusta, que está en Santiago, que dice, ¿verdad? No quieran ser muchos maestros, porque a ustedes, dice, recibirán mayor condenación. Y no me gusta mucho, ¿por qué? Porque yo soy maestro de las Escrituras. ¿Verdad que no? Entonces hay cosas así. Yo pienso que a veces es como con nuestros hijos. A veces a nuestros hijos les damos lo que les gusta, ¿verdad que sí? Le voy a dar un ejemplo. A mi hijo le gusta la pizza y le gusta el helado. Y si por él fuera desayuno, comida y cena, sería pizza y helados. ¿Sí? Pero si nomás le doy eso, ¿qué va a pasar? Es más, he descubierto que a mí también me gusta la pizza y el helado. Se nota, ¿no? Pero si nada más comiéramos eso, ¿qué pasaría? Terminaríamos pasados de peso. Nuestro físico no sería el más adecuado, ¿verdad que sí? Quizá tendríamos colesterol o tendríamos diferentes cosas, ¿no? Y estaríamos enfermos. Y lo que pasa a veces, como nosotros como creyentes queremos, ¿verdad que sí? Nada más que nos den esas cucharadas, ¿verdad que sí? Que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir mariposas en el estómago, que ay sí, qué bonito, ¿verdad que sí? Y nos gusta cuando nos hablan y nos hacen sentir inspirados. Y déjenme decir algo, nos pueden decir la verdad y hacernos sentir mal, pero inspirarnos a mejorar nuestro caminar con Cristo Jesús.
Y yo creo que Pablo es lo que está queriendo hacer en este pasaje. Pablo les está hablando, o mejor dicho, el escritor, ¿verdad que sí? De Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Timoteo. Yo estoy en debate con eso, ¿ok? Parece que fue Timoteo, pero también Pablo lo pudo haber escrito. Pero déjeme decirle algo. El escritor de esta epístola parece que está queriendo hacer eso. Es como decir, mira, te voy a dar esta medicina que sabe un poco amarga. ¿Y cómo hacen los niños cuando la medicina está amarga? No quieren, ¿verdad que no? Pero tenemos que tomarla para que nos haga sentir bien. Tenemos que hacerlo. Y les está hablando a ellos, a estos cristianos que en un momento dejaron el judaísmo a un lado, escucharon el mensaje de Jesús y ahora están enfocados y dicen, quiero seguir a Jesús, pero a veces las costumbres, ¿verdad que sí? Las tradiciones los jalan de nuevo a querer seguir quizá las influencias de su familia y estamos en eso. Y yo creo que hoy en día muchos cristianos estamos en esa línea, ¿verdad que sí? En la cual hemos escuchado el mensaje de Jesús, queremos seguirlo con todo nuestro corazón, pero luego después las costumbres, las tradiciones, nuestra familia, el no querer hacer sentir mal a otras personas nos jalan. Y en este pasaje hay una advertencia a aquellos que están en ese lugar. Y la advertencia no es tanto, ¿verdad que sí? Aunque nos va a ayudar a tener que tomar una decisión y decir, no, tengo que obedecer a Jesús, pero nos ayuda a entender que la razón que muchas veces usted y yo estamos intranquilos, siempre batallando, y en nuestro caminar parece que no podemos encontrar esa paz que Cristo prometió, esa paz que Él dice que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no puede dar, es porque no hemos entrado en ese reposo que Él tiene para nosotros. Y vamos a ver esas cosas en las cuales, ¿qué es entrar en ese reposo? ¿Cuál es la base de ese reposo? La disponibilidad que hay y la urgencia que hay de que usted y yo entremos en ese reposo. Pero también sabe que si vemos la historia del pueblo de Israel y si vemos lo que en este pasaje nos está diciendo, que muchos no entraron en ese reposo o no entran en ese reposo, es porque no creen que Dios es suficiente, no creen que Dios tiene en control. Hoy en la mañana estaba hablando con una persona y me dice, tengo una semana intranquila. Le digo, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, lo que pasa es que yo creo que acepté a Jesús, pero mi amigo dice que no, que mi nombre puede ser borrado del nombre de la vida, que si yo no soy perfecta nunca voy a entrar al cielo. Entonces dice, ¿de qué sirve creer en Dios? Y ya vimos algunas escrituras y se fue y dice, al fin puedo descansar. Pero me pude yo imaginar, una semana, imagínense. Estar sufriendo con esa inseguridad. Pero hablemos de los cristianos que vivimos una vida así. Estamos yendo de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no creemos el mensaje de Cristo Jesús, que dice, yo les puedo dar descanso. Ahora, también habla del reposo en el cual Dios tenía para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no pudo obtenerlo porque no creyeron en Él. Desde Números, desde Éxodo, Números, no creyeron que Él podía darles ese reposo. Incluso después, cuando entraron a la tierra prometida con Josué, tampoco fue el reposo que Dios tenía para ellos, porque el reposo que Dios tiene para ellos y para nosotros está en Cristo Jesús solamente. El reposo que ellos experimentaron fue solamente parcial, en el sentido porque todavía continuaron en guerra. Si usted lee la historia, ¿verdad que sí? En Josué y Jueces, usted se va a dar cuenta que tuvieron constantemente batallas, ¿verdad que sí? Con los filisteos, pelesteos y todos los demás feos, estaban siempre peleando. Nunca tuvieron paz, incluso cuando David vino, ¿verdad que sí? Todavía estaban en guerra. Pero con nosotros podemos encontrar en Cristo Jesús ese reposo que Él tenía para nosotros. Él tiene un reposo eterno por fe en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Pero fue interesante, ¿sabe? Porque me puse a buscar
¿qué definiciones da el diccionario o el mundo a aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús sobre el descanso? El primero que encontré dice, descanso es cesar o parar cualquier acción y movimiento. Está bien, ¿verdad que sí? El segundo define el descanso como estar libre de toda preocupación. De que toda cosa que te disturba, toda cosa que no te deja dormir. Y vemos algunos que tenemos ese problema, ¿verdad que sí? No entramos en ese descanso, siempre estamos en movimiento. O en las noches no podemos dormir, siempre estamos pensando y maquinando, ¿qué va a pasar con esto? La tercera definición que encontré es, el descanso es estar acostado en un solo lugar donde no hay más movimiento. Wow, eso suena interesante, ¿verdad que sí? Aunque algunos de nosotros cuando estamos en la cama estamos dando vueltas, ¿verdad que sí? ¿Ha visto los niños cómo duermen? Yo a veces en la madrugada me levanto y voy a ver a mi hijo cómo está. Parece que está en guerra con la cobija, ¿verdad que sí? Está todo envuelto. Estoy tratando de desenrollarlo y todo. Wow. En cambio las niñas parecen angelitos, ¿verdad? No se mueven para nada. Nada más cuando están dormidas, ¿ok? La cuarta definición que encontré del descanso en el diccionario dice, mantenerse confiado, poner su confianza en algo o en alguien más. Esa me gustó más. ¿Sabe? Cuando hablamos del descanso bíblico, de nuestra relación con Cristo Jesús, cuando entregamos nuestra vida a Él. Ese es el reposo en el cual usted y yo podemos encontrar, ¿sabe? Ese que está ya libre de que nosotros andemos corriendo de un lugar a otro queriendo hacer las cosas. El querer seguir a Cristo Jesús en nuestras propias fuerzas. O quizá ser libre del legalismo. De aquellas cosas que nos imponen. Yo le he comentado de que la mayoría de las personas con las que yo crecí son apostólicos. Y ellos, cuando hablo con ellos, me dicen, pero ¿cómo es que tú puedes tener paz? Porque ellos siempre están pensando, ¿qué tal que hoy día pueda perder mi salvación? Incluso conozco a algunos de ellos que cada domingo, después de que escuchan el mensaje, el pastor hace la invitación y pasan. Hay unos que tienen 15, 20 años yendo a la iglesia y por lo menos una vez al mes pasan enfrente y aceptan a Jesús de nuevo. Porque dicen, no vaya a ser que ya no tenga mi salvación. Y siempre están con esa duda constante, ¿sabe? Y yo digo, pues entonces, ¿dónde está el reposo de Jesús? ¿Verdad? Si siempre vamos a estar con eso, ¿de qué sirve que confiemos en Él? Es una rendición total a Él. Una rendición en la cual, déjeme decirle, usted y yo podemos descansar en lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es verdad. Y si Él dice que Él nunca les va a dejar, que nunca nos va a abandonar, que nuestro nombre no puede ser borrado del libro de la vida, y que bajo su mano, y que cuando estamos en su mano nadie nos puede arrebatar. Hey. Luego lo que dice Romanos, ¿verdad que sí? Que dice ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada dice nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Es más, dice ni la muerte nos puede separar de Él. ¿Se imagina? Tener esa seguridad. Entonces podemos ver 4 cosas, y no vamos a ver verso por verso, pero vamos a ver 4 cosas que hay en este pasaje. Es que el descanso está disponible. Pero hay una condición. Que el descanso, ¿verdad que sí? Tiene su base, hay una base que tenemos en ese descanso. Y también, ¿quién es el que da ese descanso? Y la urgencia de que usted y yo entremos en ese descanso. Porque si no, no vamos a poder disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Comenzando con la primera es la disponibilidad y la condición que hay. Porque si usted ve, comienza diciendo algo, temamos. Y para mí fue algo impresionante, ¿sabes? Porque al ver este pasaje lo volví, y aunque lo he leído otras veces, durante la semana lo estaba leyendo y decía,
la palabra de Dios dice, no teman. Jesucristo constantemente le decía a sus discípulos, ¿verdad que sí? No teman, no teman. Pero aquí el escritor dice, teman o temamos, pues dice, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo. Yo dije, bueno, entonces, o tememos o no tememos, ¿no? Pero la razón que él comienza así y darnos cuenta que está disponible, ¿sí me entiende? Es el temor a que usted y yo no entremos en el reposo por querer hacer las cosas a nuestra manera. Si no es el temor de perder lo que ya tenemos, es el temor de no recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si por temor o por incredulidad no entrar en su reposo. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿verdad que sí? Pero dice aquí temamos el que usted y yo nos quedemos atrás por incredulidad. Si está en nosotros, ¿verdad que sí? La decisión que usted y yo podemos tomar. ¿Cómo es que me puedo quedar? Bueno, déjeme decirle aquí, dice, ¿verdad que sí? Hay un tiempo, dice, mientras permanezca la promesa. O sea, en este momento está disponible. Usted puede tomarla. Es como cuando usted va a la tienda y hay un producto que usted quiere y que es lo que muchos de nosotros hacemos. Oh, después lo compro, ¿verdad que sí? Y luego a las 2, 3 semanas regresa y ¿qué es lo que pasa? Ya no está. Y hay ciertas tiendas en las que hay un producto una vez y luego después nunca más vuelve a ver, ¿verdad que sí? Y usted dice, oh, ya lo perdí. Algunos de nosotros somos más listos, ¿verdad que sí? Y decimos, oh, no tengo dinero ahorita, pero voy a ir y lo vamos y agarramos el producto y lo escondemos, ¿verdad que sí? ¿No hacen eso ustedes? Es pecado hacer eso, ¿ok? Pero se da cuenta, está disponible, pero va a llegar un tiempo en que no va a estar disponible, ¿no cree? En el capítulo 1 del libro de Romanos o de la epístola a los Romanos, dice que hay un tiempo, ¿verdad que sí? Que Dios les habló a la gente para que lo aceptaran, pero dice, llega el tiempo en que Dios los desechó, los dejó a su propia perdición. Y quizá en nuestra mente podemos decir, no, pero la Biblia dice que Dios ama a todo el mundo, Dios ama a todo el mundo, pero Dios también tiene podemos decir, un calendario, un reloj en el cual va a decir, se acabó el tiempo, ¿verdad que sí? Y aquí dice, ahorita todavía está disponible, en este momento, todavía está disponible. Para usted, para mí, para el pueblo de Israel. Porque esa es la gracia de Dios, ¿sabe? Que está disponible para usted y para mí. El problema es que muchas veces usted y yo, ¿qué es lo que tenemos que decir? Déjeme decir algo. ¿Por qué somos conocidos los hispanos para hacer algo? Mañana, ¿no es cierto? Oh, mañana lo hago. Mañana lo hago. ¿Verdad que sí? A veces estoy hablando con mi esposa y hay cosas que tenemos que hacer. Oh, mañana lo hago. Oh, mañana. Y luego me dice, ya me has dicho 8 cosas que vas a hacer mañana. Mañana lo hago entonces, ¿verdad que sí? Y estamos en eso, ¿sí o no? Y lo dejamos todo para ¿cuándo? ¿Cuál es la mejor dieta? La que comienza ¿cuándo? ¿Verdad que sí? Y siempre estamos en eso. Mañana, mañana. Y no, no, no. Hoy es el día, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. En el libro de Isaías le dice, ven, pongámonos a cuenta, hagámoslo hoy día. Y yo creo que a veces usted y yo fallamos en eso. En decirle a la gente, no, 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 hoy día tienes que tomar la decisión. Estaba escuchando un poco del testimonio de John Wesley. Dice que él una vez estuvo hablando con unas personas sobre el mensaje de salvación. Y sabe que les dijo, bueno, les dio el mensaje de salvación. Dijo, bueno, tienen para pensarlo para hoy. Mañana voy a regresar de nuevo y ustedes van a tener que decidir. Esa noche el bar donde estaba compartiendo con la gente se incendió y se murieron las personas.
Y desde ese momento él dijo, nunca más voy a dejar para mañana la decisión que tiene que tomar la gente. Y a veces usted y yo hacemos eso. Ay, no los quiero hacer sentir mal. Ay, mejor los dejo. No, no, no. Tiene que decidir hoy día. Usted y yo tenemos que decidir hoy día. Está disponible. Es verdad que este libro nos habla a nosotros los creyentes y nos lo dice a nosotros para que entremos en ese reposo, para que ya no estemos en movimiento, para que ya no estemos siendo movidos de un lugar a otro. Entonces, no se lo pierda. Entre en el reposo que Dios tiene. Está disponible para usted, para mí. Segundo punto es, ¿cuál es la base de ese reposo? ¿Dónde está? ¿Quién lo mantiene? ¿Verdad que sí? En los versos 2 al 7, vea, hasta ahí lo entendemos. Comienza diciendo, porque también a nosotros, ¿verdad que sí? Se nos dijo, pero ellos no lo aprovecharon. Pero después dice, pero los que hemos creído, sí entramos en el reposo. Los que hemos creído. Pero vea quién da ese reposo. Dios dice, yo juré que jamás entrarían en mi reposo, pero después, hablándole a aquellos que no creyeron, ¿verdad que sí les dice eso? Pero después a nosotros nos dice, ¿por qué dice? Hoy, después de tanto tiempo como se ha dicho, si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Es Dios el que tiene la base de ese reposo. No es algo que usted hace, no es algo que yo hago. No podemos hacer nada para obtener lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabía usted? No podemos. Aunque déjeme decirle algo. La base de entrar en ese reposo con que Cristo Jesús es que usted y yo tenemos que tener fe. Fe en Cristo Jesús. Solamente las personas, ¿verdad que sí? Dice, aquellos que han creído, ¿verdad que sí? Son los que reciben. Verso 3, porque los que hemos creído sí entramos en el reposo. Primero tiene que comenzar el que usted tenga fe en Cristo Jesús. Cuando hablamos del bautismo, ¿verdad que sí? El jueves, hablamos de que si una persona no tiene a Cristo Jesús en su corazón y va y se mete al agua, ¿qué es lo que pasa? Entra un pecador mojado y ¿qué es lo que sale? Entra un pecador seco y sale un pecador mojado, nada más. Si no tiene fe en Cristo Jesús. Pero aquí vemos, ¿sabe? Dice, hey, ¿quiénes pueden entrar en ese reposo? ¿Cuál es la base? Es que tenga usted una relación personal con Cristo Jesús. La segunda cosa es que es Dios el que provee eso, ¿sabe? Es Dios el que provee el descanso, el Dios es el que provee la salvación. No podemos hacerlo usted y yo. Algunos de nosotros decimos, oh, ¿cómo quisiera hacer esto? ¿Cómo quisiera hacer aquello? Déjeme decir algo. Descanse en Cristo Jesús. Él tiene lo que usted necesita. Luego después déjeme decirle algo también. Está el que usted y yo tomamos acción en eso. Que nos apuremos. Porque vea que dice, Dios ha determinado otra vez un cierto día, diciendo por medio de David. Está haciendo referencia al Salmo 95. Pero vea, dice, Dios ha determinado un día. Y usted y yo sabemos que viene un día en el cual el Señor va a venir y va a sacar a su pueblo de aquí, ¿verdad que sí? De este mundo, lo que muchos conocemos como el rapto. Y dice que cuando la iglesia sea removida de este mundo, entonces el Espíritu Santo va a ser removido y es cuando va a comenzar la gran tribulación. Pero es interesante, dice, va a haber un día, o hay un día, hay una fecha en la cual, ¿verdad que sí? Tenemos que tomar acción, usted y yo. Es cuando se va a terminar la era de la gracia. Por eso en el Salmo 95 David dice, hoy es el día. Entonces tener una fe personal en Cristo Jesús, confiar que lo que la palabra de Dios dice es un decreto divino y el que usted y yo tomemos acción. Esa es la base de saber que usted y yo tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, de que Él es el que ha puesto el lugar o el vehículo, podemos decir, y de que usted y yo tomemos acción. Tercero es, ¿cuál es su naturaleza? ¿O de dónde viene todo esto? ¿Verdad que sí? ¿O por qué es que Dios lo hace? Esto es algo que, aunque lo hace con una figura, ¿verdad que sí? Cuando dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, no se hablaría de otro día. En el verso 9 dice, ¿verdad que sí? Por tanto, queda todavía un reposo para el pueblo de Dios. Sí,
La gente, después de haber andado 40 años en el desierto, salieron de Egipto, ¿verdad que sí? Y 400 años, después de 400 años, estuvieron como esclavos 40 años en el desierto. Y luego entraron a la tierra de Canaán, donde ellos iban a disfrutar del reposo de Dios, pero no lo encontraron porque no era el reposo final. Pero dice, hay otro reposo. Nos lo da por medio de esta figura, ¿sabes? Lo cual decimos, wow, ¿no? Pero dice, si ellos hubieran, si eso fuera todo, ya no hablaría de otro. Y es ahí donde entramos en esto. La naturaleza es que es espiritual, ¿sabe? Es eterno. Y algunos de nosotros pensamos, o a veces, mejor dicho, vivimos como si aquí fuera todo lo que vamos a vivir, ¿sabe? Aquí en la tierra. Satisfacemos nuestros deseos, buscamos nuestros propios, a lo que nosotros queremos, no pensamos en nuestro futuro. Y en el sentido que yo no pensamos en nuestro futuro, no es que tenga usted su plan de retiro y aseguranza y todo lo demás, no es eso. Estoy pensando en el seguro, en la seguridad eterna, en el futuro eterno en el cual usted y yo debemos de pensar. Por eso dice, hey, la naturaleza es que es espiritual, es divino, ¿sabe? Algunos de nosotros podemos experimentar la tremenda gracia de Dios hoy en día, pero déjeme decirle, no dejamos que Dios nos dé esa visión del futuro eterno. Y ese descanso en el cual nuestra alma puede entrar es eterno. Recuerde que usted y yo somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso solamente. Imagínese. Usted dice, oh, wow, ¿no? Y para algunas personas puede ser que sea, ¿no?, lo que vivimos aquí en la tierra, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 años. El tiempo que usted viva aquí en la tierra, ese va a ser su peregrinaje, pero no, este no es su destino final. Este no es su destino final. Recuerdo la historia de una pareja de misioneros que venían después de haberse pasado décadas en el África. Venían en el barco y cuando bajaron en la estación del barco, en el muelle, en ese mismo barco venía un mandatario. Venía una persona del gobierno y cuando ellos iban bajando vieron que todo estaba bien adornado y estaba la banda de música, estaban tocando y entonces la mujer se quedó sorprendida de que a este hombre que había ido al África solamente de vacaciones, en un safari, estaba de regreso y le estaban celebrando y todas las celebraciones porque estaba de regreso a casa. Y se sintió mal y le dijo a su esposo, ¿cómo pueden recibir ellos esto? Dice, porque este hombre regresa a casa y nosotros que hemos pasado décadas como misioneros sirviendo al Señor. Y su esposo le dijo, recuerda que todavía no estamos en casa. Recuerda que todavía no estamos en casa. Y así usted y yo debemos de pensar. A veces nos preocupamos tanto por el ahora, por las cosas de este mundo, ¿sabe? Que nos olvidamos que este no es nuestro hogar. Estamos de paso aquí solamente. Esos carros, últimos modelos y las últimas cosas, déjeme decirle, no es malo tener eso. Pero si usted vive solamente por eso, está viviendo para este tiempo. Y no está invirtiendo en el futuro eterno. No está invirtiendo, porque recuerde, donde su tesoro está, ahí está su corazón. ¿Dónde está su corazón? Ahí va a estar su tesoro. Invirtamos en el reino de Dios. Invirtamos en el reino de Dios, ¿sabe? Para que podamos experimentar todo eso. Después, ¿sabe? Nuestro último punto dice, bueno, es la urgencia, ¿sabe? De entrar en ese reposo. Pensamos en este mundo y en el verso 11, por eso termina diciendo, ¿verdad que sí? Dice, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en este reposo. Yo sé, algunos de nosotros cuando yo lo leí por primera vez lo voy a decir, esto parece como cuando usted va de vacaciones y después de las vacaciones necesita vacaciones. ¿Alguna vez ha experimentado eso? Dice, oh, voy de vacaciones y se toma 2 semanas de vacaciones y regresa más cansado. Y lo dice, ahora necesito vacaciones de mis vacaciones. ¿Verdad que sí? Y vea lo que dice aquí, dice, esforcémonos para entrar en ese reposo, hagamos todo esfuerzo. Y usted dice, no, entonces voy a estar cansado para reposar. Bueno, más que nada, déjeme decirle algo,
Recuerde cómo comenzó este pasaje. Temamos, ¿verdad que sí? Para no quedarnos atrás, para que podamos entrar en este reposo. Esforcémonos en no quedarnos atrás, en hacer nuestro trabajo con diligencia, en que podamos con nuestra vida, usted y yo, ¿sabe? Ser ejemplos, o mejor dicho, hacer el evangelio atractivo a aquellos que no lo conocen a través de nuestra vida. Qué interesante, ¿verdad que sí? Cuando usted y yo hacemos el evangelio tan atractivo que otros quieren tenerlo también. Eso es lo que está diciendo este escritor en este pasaje, en este verso. Dice, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en el reposo. Y luego vea que nos da un contraejemplo. Dice, no sea, ¿verdad que sí? No sea que alguno de nosotros caiga en el mismo ejemplo que los otros tuvieron. Siempre hay algo de qué aprender de las personas, ¿verdad que sí? En estos días, nuestro hijo estaba jugando a béisbol. Y el equipo, o mejor dicho, el entrenador del equipo contrario estaba tan enojado que empezó a gritarle feo a todos los niños e insultar a las personas. Y tuvieron que sacarlo. Y es típico, ¿ok? No se sorprenda, ¿ok? Si usted tiene hijos y sus hijos juegan deporte, es típico, ¿verdad que sí? Incluso ha habido ocasiones en que los papás se pelean y los hijos los ven y dicen, ¿por qué se están peleando? ¿Sí? Y lo tuvieron que expulsar. El entrenador del equipo de nuestro hijo tomó un tiempo después del juego y dijo, vamos a ver qué lección aprendimos de todo esto. Dice, eso es lo que no se debe de hacer. ¿Se da cuenta? Y a veces usted y yo no pensamos en eso. Que los errores de otras personas nos pueden enseñar a nosotros. Y a veces nos enfocamos tanto en poner nuestros ojos en los modelos, ¿verdad que sí? Aquellas personas que vemos como modelos, como ejemplos para nuestros hijos o para nosotros y decimos, oh, yo quiero ser así, yo quiero ser así. Y solamente nos enfocamos en eso. Pero déjeme decirle algo, aunque es bueno eso y es interesante, es importante, también tenemos que ver a aquellos que cayeron y que fallaron. Para darnos cuenta, ¿dónde es el que falló? ¿Verdad que sí? ¿Dónde es para yo tener cuidado de lo mismo? Para yo no cometer el mismo error. Por eso a mí a veces me gusta preguntarle a personas que son ya mayores que yo, que sus hijos son ya grandes, que sus hijos están sirviendo al Señor, todos son adultos, y me gusta preguntarles, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Y a veces me confiesan, mira, yo cometí estos errores, hice esto, tú evítalos. Cuando veo, ¿verdad que sí? Matrimonios que están firmes, que se ve, que se aman y que se disfrutan el uno al otro, yo les pregunto, okay, ¿qué es lo que tú haces? ¿No? Siempre los hombres dicen, no, nada, me dicen. ¿No? Nomás di, sí, mi amor, tú tienes la última palabra. ¿Verdad que sí? Los hombres tienen la última palabra, lo que tú digas, mi amor. ¿Verdad que sí? No es así, ¿ok? Pero, ¿verdad que sí? Ver el error que cometieron otros para que usted y yo no cometamos el mismo error. Es lo que el escritor está diciendo. Hey, hagamos todo esfuerzo y veamos el ejemplo de ellos. El ejemplo de que por su desobediencia, por su incredulidad, no entraron en el reposo que Dios tenía para ellos. ¿Cuántas veces usted y yo no disfrutamos de los beneficios de la gracia de Dios? Porque desobedecemos. Porque no creemos que Dios es suficiente para hacerlo. ¿Cuántas veces lo hacemos? Entonces dice aquí, hey, empecemos a hacerlo. Y luego después comienza con algo bien interesante. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe otra cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir todo eso? Lo esperamos la semana que entra para que sepa.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a entrar en tu reposo, a poder aplicar estas cosas, Señor, y saber que tú tienes control de nuestra vida, Señor. A que dejemos a un lado, Señor, nuestro propio esfuerzo, nuestras propias intenciones o quizá nuestras propias ideas, Señor. Que podamos permitir, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve, Señor, a entrar a ese reposo. A que tú tienes, Señor, control de todas las cosas, Señor, aunque parezca todo lo contrario en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.